Vamos a hacer consultas sobre diferentes tablas. Vamos a ubicarnos en nuestro entorno. Entonces, si estamos trabajando con el Apex, vamos a ubicarnos aquí en la parte de SQL Workshop. Si ustedes quieren ver, bueno, dejémoslo acá para las consultas más bien. Y en nuestra hoja de trabajo del SQL Developer. Bueno, como ya tenemos algunas tablas creadas, ustedes allá eligen la tabla, alguna tabla donde tengan datos. Por ejemplo, podemos hacer unas consultas sobre la tabla empleado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un select asterisco from, así es la sintaxis, la palabra select, asterisco es para que tome todas las consultas, from el nombre de la tabla. Por ejemplo, empleado. Y la ejecuto. Y aquí ya me regresa todos los datos que yo tengo. Esta es la consulta más básica. ¿Listo? Entonces acá nosotros podemos hacer el select de una tabla cualesquiera. Bueno. Segunda forma de hacer un select básico. Vamos a seleccionar solo unas columnas porque de pronto no nos interesa ver todo este montón de información. Entonces yo les voy colocando aquí las columnas que me interesan. Por ejemplo, identificación, primer nombre, segundo nombre, digamos primer apellido. Y las columnas que ustedes en su momento necesiten. ¿Listo? Esta es la segunda forma de hacer otro select sobre unas columnas en particular. Para eso pues ahí ya tenemos los nombres de las columnas. Si no, por ejemplo, acá en el asistente pues nos está diciendo cuáles son. Listo. Tercera, resulta que tengo una, miremos por acá, nuevamente toda la tabla, una columna, por ejemplo, primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Yo no quiero que me aparezcan así, con este primer nombre y segundo nombre, sino les quiero cambiar, o esta, de identificación más bien. No quiero que aparezca identificación, sino en mi consulta yo quiero que se llame cédula, ¿listo? Entonces, por ejemplo, le coloco el nombre de la columna, le doy un espacio y le coloco el alias, o sea, cómo quiero que se llame esa columna. En mi caso le voy a colocar que se llame cédula. ¿Listo? Y ahí le vamos a dar primer nombre y primer apellido. Este alias sirve para lo que sirven los alias en la vida real. O sea, como para cambiar el nombre. Fíjense que ya cambió de color acá. Y esta columna de identificación, que en la vida real se llama identificación, pero cuando él me la está devolviendo acá, se llama cédula. Porque así le coloqué yo. Le pude colocar cualquier otro nombre. Ah, por ejemplo, la columna A. Esos son los alias. Miren. En versiones antiguas de Oracle, y de pronto si ustedes encuentran por ahí después en su vida laboral cosas de Oracle, antes, antiguamente en Oracle, esos alias se colocaban con una palabra as. Entonces, por ejemplo, identificación es cédula. Entonces, sería lo que traduciría ese as. Pero se puede, digamos, ya está en desuso, pero se encuentra frecuentemente. ¿Listo? Ahí vamos. Primer nombre, primer apellido. Entonces, el select asterisco para todas las columnas. Unas columnas en particular, una columna con un alias, y lo otro que voy a hacer, quiero mostrarles esta tabla, a ver, una que tenga datos repetidos, por ejemplo, empleado proyecto. Yo en empleado proyecto estoy relacionando las cédulas de los empleados a unos códigos de proyecto que yo creé, y fíjense que aquí, por ejemplo, este señor trabaja en el proyecto 1, pero este señor también trabaja en el proyecto 1. Puede ser que por alguna razón yo solo necesito recuperar cuáles proyectos tienen gente asignada.
Entonces si yo le doy código proyecto y la ejecuto, resulta que me van a aparecer repetidos. 1 y 1. Entonces puedo usar un comando que se llama distinct, que aquí me lo está diciendo, que es para eliminar los repetidos. Entonces fíjense que me está diciendo, tiene gente asignada en el proyecto 1, en el 6, en el 2, en el 4, en el 5, en el 3. Bueno, otra cosa que puedo hacer es ordenarlas. Entonces, por ejemplo, yo nuevamente me regreso aquí a la tabla empleado y le digo que quiero que me organice esta consulta ordenándomela por los nombres, porque así me parece pues súper feo y quiero organizarla por los nombres por algo. Entonces uso la palabra order by y le digo por qué columna me la tiene que organizar. Por ejemplo, yo la voy a mandar a organizar por el primer nombre. Entonces, order by primer nombre. Y aquí va, Ana, Angie, Fernando. La puedo organizar por el primer nombre y por otra columna, primer apellido. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un José Luis y un José Luis, pero este se llama Ruiz y este González, quiero que primero aparezca González. Entonces, primero me ordena José Luis González, luego me ordena a José Luis Ruiz. Le puedo decir que me haga esa ordenación en orden descendente. O sea, ahora quiero que José Luis aparezca primero Ruiz y luego González. ¿Listo? O sea, por defecto, si yo no le pongo palabras, él lo hace. Si yo no le coloco aquí descendente, pues el defecto de él es ascendente. O sea, sí pasaría con los números 1, 2, 3, pero si algo, pues le ponemos el descendente. Y aquí ya hemos hecho pues 4 tipos de consultas básicas. ¿Listo? Bueno, a ver muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Un select asterisco por ahí que estén ustedes utilizando. Bien, listo. Bien muchachos. Esas son las consultas básicas de una sola tablita. Ahora vamos a hacer una consulta de estas consultas simples. Vamos a colocarle una condición. Entonces, ¿para qué me sirve esa condición? Para que yo traiga solamente unos registros que cumplan una condición para mí. ¿Cuáles condiciones son las que, o cómo puedo colocar yo esa condición? Así como hace 8 días estábamos colocando un where por allá cuando hacíamos una actualización y decíamos que siempre que vamos a colocar una condición en SQL se utiliza la palabra where. Aquí eso en el update o en el delete, en el select es lo mismo. O sea, si yo no quiero que me muestre todo el montón de datos de la tabla, sino unos que cumplen una condición, le adiciono la palabra where y le digo la columna y qué condición. La condición puede ser igual a algo, diferente, que puede ser así o así, mayor, mayor igual, menor, menor igual. Puedo tener condiciones lógicas como and, or tal cosa, otras que se llaman not. Puedo manejar nulos con is null. Puedo colocar un rango de valores que se llama between. Un conjunto de valores, estas son parecidas. Conjunto de valores con in y unas cadenas con like. Las vamos a ver y ahorita les cuento una cosilla referente a esto. Entonces, tenemos aquí nuestra tabla empleada. ¿Listo? Todos allá pues dándole select asterisco a la tabla empleada. Nosotros queremos, no sé, buscar solamente los hombres. Entonces vamos a mirar aquí cuyo género sea igual a M. Entonces fíjense que yo le coloco la condición que se llama where. Mi columna se llama género y le doy una condición. Como este campo es un campo varchar,
coloco aquí entre comillitas sencillas. ¿Qué condición es? Igual a M. Y aquí me regresa los empleados que son de género masculino en mi lista. Bueno, entonces, ahora quiero que me seleccione mujeres. Yo podría decir igual a F o puedo decir diferente de M. Entonces, si le doy acá diferente, me trajo todas las mujeres. Fíjense que ahí está el igual y el diferente. Tengo otra tabla por acá que se llama nuestra tabla cargos, que tiene unos salarios. Listo. Select asterisco from cargo. Y acá vamos a colocar, quiero que me muestre los salarios mayores a 1.000.000. Y acá me está mostrando cuáles cargos son mayores a 1.000.000. Puedo traer ahora los menores. Fíjense que hay un salario de 800.000. Le puedo colocar menor o igual a 800.000. Y aquí él me estaría incluyendo también este, porque si no le coloco el menor igual, pues si le coloco menor a 800.000, pues no me va a retornar nada. Serían los de 799.999 y no hay ninguno así. Esos son otro tipo de consultas, o sea, ya vimos mayor, menor, mayor que, menor que, mayor o igual. Bien. ¿Cómo haría yo, por ejemplo, para decirle que me seleccione solo un rango? Solo quiero los que ganan de 1.000.000 a 1.500.000. Le puedo decir menor a 1.500.000, pero pues se me pasa este de 800.000, ¿cierto? Entonces yo puedo usar una instrucción que se llama between. Eso es para crear un rango. Entonces le voy a dar between 1.000.000 y 1.500.000. Y me dice que en ese rango están técnicos y comerciales. Listo. Esa es una forma de crear rangos. Otra forma de hacer esa misma consulta puede ser con las condicionales que ya vimos, mayor igual y menor igual. ¿Listo? Entonces, aquí podríamos decir, donde salario sea mayor o igual a 1.000.000 y salario sea menor o igual a 1.500.000. Y esto, como es una sola condición, la encierro aquí entre paréntesis. Bien. Y acá ya tengo técnicos y comerciales. Nuevamente. Fíjense que aquí ya tengo también el uso del AND, porque le estoy dando una condición de que se cumpla esto y que se cumpla esto. Estas son con condiciones lógicas. Yo le puedo decir que me muestre que el salario sea 1.000.000 o que el salario sea igual a 1.400.000. Creo que de 1.000.000 no hay nadie, entonces solamente nos va a mostrar el de 1.400.000. Entonces le estoy diciendo el salario sea igual a 1.000.000 o el salario sea igual a 1.400.000. Estas son las consultas con el condicional OR. ¿Cuáles otras podemos hacer? Que se parece al between, una que se llama IN.
¿Listo? Entonces en IN yo le doy los rangos como si fuera una lista de valores. Entonces le digo que la columna es que el salario esté en unos valores que yo le voy a dar. 1.100.000 o 800.000 más bien. Y 1.400.000. Listo. Entonces le estoy pasando dos posibles valores y él me los va a tomar ahí. Si yo le doy uno que no esté, el 1.000.000, pues igual hace parte de mi consulta, pero no me retorna datos porque no hay nadie que tenga un salario de 1.000.000 cerradito. Este es con el IN. Fíjese que en el IN nosotros estamos colocando los valores fijos, en el Between le estamos dando como un rango. Listo, le puedo decir, ahora tráigame los salarios que no estén en ese valor. Entonces le coloco un not in antes del IN, un not. Entonces me trae todo lo diferente de ese valor, o sea, el analista, el profesional, los comerciales, los líderes. ¿Listo? Bueno, y estas son más o menos las condicionales. Ah, bueno, este like, las condicionales que más usamos. ¿Listo? El like me sirve para buscar por una parte de una cadena. Cuando yo no me acuerdo el nombre completo, entonces yo le doy un like a algo. Por ejemplo, si yo tengo la tabla de empleados, yo vi por ahí que había un primer nombre que se llamaba José, ¿cierto? Entonces, si yo le coloco acá, estoy mirando a ver todos los que digan José. Listo, like José. Puede ser un José y una Josefina, por ejemplo, ¿cierto? Miremos por acá. Hay un empleado que se llama Helen. Miremos Fernando, Rosa, Luis, José, Juan, Angie. Karina, María, Felipe, Luis. San Manuel. Entonces busquemos aquí los que digan Ma en el segundo nombre, ¿listo? Si yo le doy así con este comodín al final, él tiene que buscarme todo lo que diga Ma. Entonces encontró a María y a Manuel. Aquí dice Manuel, pero es Manuel. ¿Listo? Para eso me sirve, para buscar como por partes de cadena. Este operador es muy útil cuando nosotros estamos trabajando, pero lo debemos trabajar para consultas que sea estrictamente requerido buscar por partes de cadenas. Porque si lo colocamos en lugar del where y yo ya sé, por ejemplo, que el nombre es José o que el nombre es María, entonces es siempre más óptimo usar el igual que el like. Esto porque afecta el rendimiento de la base de datos. Entonces no es lo mismo decirle vaya a la fija buscando las que se llaman María, a decirle vaya a buscar por toda la base de datos los que tengan Ma. Bien, muchachos. Entonces, hasta aquí vamos con ese segundo grupo que son con los operadores. ¿Listo? Bueno, buenas noches por aquí para los que están saludando. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir. La tercera parte son algunas operaciones que yo puedo hacer con mis columnas. Entonces yo puedo hacer sumas o puedo concatenar textos. Bueno, regresemos acá a nuestra base de datos. Y aquí sobre nuestra tabla empleado, resulta que nosotros tenemos separado, porque así es el diseño de la base de datos, separar los nombres, pero los queremos mostrar unidos. Entonces yo puedo hacer primer nombre y lo voy a concatenar como uno trabajaría en Excel. Ese concatenar lo voy a concatenar aquí mediante la barrita inclinada. Le dejo un espacio, otra vez barrita inclinada, y la columna que quiero concatenar. Entonces acá me mostraría
primer nombre concatenado con el segundo nombre. Pero uy, esto se ve feísimo ahí para entregar eso. Entonces le voy a colocar un alias, ¿cierto? Que se llamará nombres. Entonces ya se llama nombres, pero en realidad estoy concatenando dos columnas. La primera con la segunda en primer nombre, segundo nombre. Bien, puedo hacer sumas u operaciones sobre las columnas. Entonces, fijémonos aquí en la que teníamos nosotros que se llama cargo. Vamos a decir que el salario lo vamos a multiplicar, no sé, por un incremento del 10%. Y a esto lo voy a llamar incremento. ¿Listo? Y que nos muestre el salario original. Esto from la tabla cargo. Entonces fíjense que aquí tengo mi tabla de salarios, o mi campo, más bien mi columna de salarios originalmente, y aquí él me está calculando cuánto sería un incremento del 10%. Entonces serán 250.000, 140.000, etc. Esto nos da pistas de algo. Resulta que nosotros aquí podemos hacer sumas, multiplicaciones, etcétera, etcétera. O sea que cuando estemos diseñando nuestras tablas, si yo puedo obtener ese resultado de esa columna de alguna operación, pues no necesariamente lo tengo que almacenar, ¿cierto? Por ejemplo, yo aquí podría haber colocado una tabla incremento, pero fíjense que la calculé mediante una columna, mediante una operación. Se debe evaluar si en realidad debo crear esa columna o no. Por ejemplo, si yo necesito ahora sí tener almacenado este incremento para hacer otra cosa por allá en un sistema de nómina, pues simplemente voy reemplazando aquí el dato en la columna incremento, pero pues se calcularía así. Pero pues ustedes van viendo en la medida que diseñan si en realidad se requiere ese tipo de columnas o que yo lo pueda sacar con una consulta. Entonces ya vimos dos consultas sobre los numéricos. Podemos hacer suma, resta, multiplicación, división. Ojo en la división que no vaya a salir por ahí con un 0. Y con la parte de caracteres de varchar lo que hacemos es concatenar. Listo, esas son las operaciones. El ordenar los resultados con el order by, que ya hace un momento se los había comentado. ¿Listo? Bueno, Oracle tiene unas funciones propias para trabajo con fechas, textos, números, así como en diferentes lenguajes de programación nosotros sabemos que existen unas funciones propias del lenguaje. Oracle no es la excepción. Entonces hay algunas, por ejemplo, redondear. ¿Listo? Entonces, no sé. Miremos acá. El redondear, to chart, open. Si yo pudiera, a ver, salario. Miremos a ver si esto da, no es que esto no me da con 0,7. A ver, una cosa así que me dé decimales. Fíjense que acá, por ejemplo, ya tengo una operación donde tengo un montón por allá de decimales. Pero de pronto yo necesito redondear esa operación. Entonces él me lo redondea al entero más cercano. Y acá, por ejemplo, en esta operación que yo estoy haciendo, le hizo un redondeo al entero más cercano. Otra cosa es que yo le mande algo que se llama trunc. Y el truncar lo que hace es quitarle los decimales. Él no lo acerca a ningún entero cercano, sino los quita. Entonces ahí, dependiendo de lo que uno esté calculando, puede redondear o puede truncar. Bueno, supongamos que miremos acá nuestro campo, nuestro cargo. Voy a mirarla por acá. Voy a editarla por acá. Y resulta que aquí la tutora no se fijó y le dejó dos espacios. Miren. Eso suele pasar en las bases de datos, que uno encuentra toda esta basurita, porque a veces lo que hace uno usualmente es subir archivos de Excel o algo así. Fíjense que aquí hay dos espacios que yo no veo. Este no tiene espacio, este sí. Entonces, para quitar estos espacios que pueden estar aquí al principio o aquí al final, yo uso una función que se llama trim.
Eso es para el campo descripción. Para que cuando lo ejecute, él ya me lo regrese sin los espacios. Para eso sirve la función trim. ¿Qué más puede pasar? Vamos a ver si este me deja. Es que depende así. Ahora resulta que ya le quité el espacio, pero en mi base de datos unos están en mayúsculas y otros en minúsculas. Y si voy a presentar un reporte, pues queda como feo, hay unos mayúsculas y otros minúsculas, ¿cierto? Entonces este minúscula, los otros mayúscula. Entonces yo lo que hago es mandarlo a mayúscula o minúscula dependiendo de la necesidad, con las funciones upper y lower. Entonces, upper descripción lo que hace es en mayúscula la descripción o lower en minúscula la descripción, dependiendo cómo lo necesite. ¿Listo? Esas son algunas de las funciones que tiene Oracle. Una curiosa que es como si fuera una tabla. Una que vimos nosotros, tan pronto instalamos la base de datos, que se usa, que se llama dual. Dual es como si fuera una tabla del sistema para algunas cosas. Entonces cuando uno no tenga, digamos, no tengo una tabla como tal creada, entonces por ejemplo para consultar la fecha yo le hago sysdate dual. Ahora, para ver por ejemplo cómo funciona el upper, acá le mando una cadena en minúscula. ¿Listo? Como no tengo ninguna tabla, solo estoy aquí yo estudiando Oracle, fíjense que él simula que esto fuera una tabla y acá me devuelve el resultado de esa función upper. Entonces esta tabla dual la utiliza uno muchas veces para ver, ¿será que estoy concatenando bien o alguna cosa así? Entonces para eso se usa esa upper, y como digo, esta dual, como para cosas auxiliares. Bien. Ahora vamos a ver consultas de dos tablitas. ¿Listo, muchachos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Listo. Ahora vamos a hacer consultas con dos tablas, porque fíjense que hasta aquí, pues bien, ya hemos trabajado una tabla, le quitamos, le pusimos, le hicimos query, etc. Vamos a unir dos o más tablas. A veces uno hace consultas con 2, con 3, con 4 y salen unos scripts gigantescos de consultas. Pero pues eso es lo fuerte de hacer consultas en base de datos, esta unión que nos permite de varias tablas. Eso es lo que nosotros llamamos un join. ¿Listo? Entonces, estos join, que son las consultas, nos recuerdan a cómo funcionaban los conjuntos. Si ustedes recuerdan, entonces cuando nosotros trabajábamos en conjuntos teníamos uniones, intersecciones y otro tipo. Algo así, parecido es lo que nos vamos a imaginar en este momento para nuestras tablas. Nosotros podemos hacer una consulta donde estén los datos de este y los datos de esta tabla. Eso se llama un inner join. Puede ser que yo solo necesite los datos de todos los datos de esta tabla, así no estén en esta, o todos los datos de esta tabla, así al cruzarla no esté con esta. Estos son los left y los right order join. O necesito lo que uno llamaba unión en conjuntos, o sea, traigan los datos de esta y de esta. Este es el full order join. En Oracle, aunque nosotros podemos escribir estas palabras inner join, full order join, etc., se puede escribir, pero es poco usual en la vida real cuando ustedes estén por ahí trabajando en empresa que uno encuentre las palabras en Oracle particularmente, porque lo podemos hacer también de otra forma, que es mediante el igual o eso. Cosa distinta pasa, por ejemplo, en el SQL, en el Microsoft SQL, el SQL Server, perdón, que ese sí toca escribirle así, o sea, las palabras como tal. Entonces eso va cambiando dependiendo de si lo hago en uno o en otro. Aunque la estructura es la misma, lo que cambia un poquito es la sintaxis. Bueno, el inner join es como si yo hiciera la intersección entre dos conjuntos o dos tablas, ¿listo? ¿Qué hago? Tengo que seleccionar
las columnas que me interesan de las dos tablas y las tengo que unir a través de su llave. Para eso son las llaves que nosotros creamos y esas llaves foráneas. Porque si no, eso nos queda como un producto cartesiano, o sea, todos con todos. O sea, ¿cómo así, tutora? Bueno, vamos a verlo allá. Tengo la tabla de empleados y tengo la tabla de cargos. ¿Listo? Entonces, voy a decir que voy a trabajar la tabla de empleado E y la tabla de cargos, que se llama, le voy a colocar un alias, ¿no? Estas letras son alias. Empleado E, cargo C. Tengo que unirlas por medio de su llave. ¿Cuál era la llave? La llave en empleado se llama código cargo, que es la que me va a unir con la tabla cargo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiero hacer una consulta donde además del código de cargo, porque si la corro así, bueno, si la corro así, entonces él me está mostrando el código de cargo, pero yo quiero la descripción. Que además me diga, este es un analista, este es un técnico, etcétera, etcétera. Para hacer esa intersección, entonces yo uno las tablas a través de las llaves foráneas. Y le estoy diciendo que se unan a través de esto. Bien, si ejecutamos la consulta como está, él me va a mostrar la primera tabla que yo le dije, se ha empleado todos sus campos. Fíjense que aquí está todos los campos hasta código cargo y luego me va a mostrar todos los campos de la tabla cargo. O sea, código cargo, descripción y salario. Fíjense que estas son iguales. ¿Qué pasa si yo no le hago esta relación? ¿Listo? Solamente le mando el select from. Pues él empieza a hacer un producto cartesiano, o sea que fíjese que acá José Luis lo cruzó con todos los cargos que yo tengo, analista, técnico, profesional, oficios varios, comerciales y líderes, 6 veces. Luego va con el segundo empleado a hacer lo mismo. La segunda es Ana. Ana 6 veces, porque lo cruza con analista, técnicos, pero como lo que nosotros necesitamos en nuestra consulta es que devuelva su cargo, no el de los demás, por eso yo tengo que hacer esta relación de llaves. Bueno, yo por ejemplo puedo decir, tráigame todo lo de empleado, o sea, le coloco E.asterisco, eso quiere decir todo lo de la tabla de empleado, y de cargo solo tráigame descripción. Y la corro, y efectivamente me trae todo lo de la tabla de empleado, y solo la descripción del cargo. O puedo tener aquí de la tabla de empleados, no sé, identificación y digamos el nombre. Primer nombre, fíjense que acá por ejemplo él me sugiere ya algunas columnas. Y aquí tengo una consulta entre dos tablitas y ya los crucé. Entonces José Ruiz es analista, Ana Almanza es técnico, Fernando Bastos profesional y así. Entonces las columnas, la unión de las dos, la intersección de las dos columnas es lo que me sale acá. Si por ejemplo yo tengo un cargo, no tenemos un cargo, coloquémosle el gerente, que no, nadie tiene ese cargo en mi lista y que el gerente se gana 10 millones. Listo. Si yo corro esta consulta, fíjense que como nadie es gerente, pues no me va a aparecer acá, porque el cargo está creado, pero aquí en empleados nadie tiene ese cargo. Entonces, como estoy haciendo la intersección, así como nos lo imaginábamos en conjuntos, entonces no tiene por qué salirme ese cargo que tengo allá. Bueno, así se unen habitualmente las tablas. Eso es el inner join, esto es con un igual acá. Acá pues adicionalmente le puedo dar un order by, ¿no? Entonces puedo decir, y que además me los ordene por el nombre. Order by primer nombre. Listo. Y aquí ya los ordeno. Bien, otra cosa que podemos hacer nosotros es una unión, ¿cierto? La unión o unión all es precisamente unir la misma cantidad de columnas arriba y abajo de las dos
tablas y tienen que ser del mismo tipo. O sea, si esta es numérica, esta tiene que ser numérica. Si esta es bar chart, para que no me vaya a generar ahí conflicto. Por ejemplo, yo puedo unir unas que se parezcan, la tabla cargo y la tabla departamento. Entonces, from cargo, listo. Cargo puede ser un código de cargo y una descripción. Y esta la voy a unir con otra tabla que se llama departamento. Y aquí departamento también tiene un código de departamento y una descripción. Juntos estos son numéricos, estos son bar chart, son la misma cantidad de columnas. Fíjense que acá me muestra la unión. Recursos humanos, abajo es analista. Los de arriba son técnicos, abajo tecnología. Para eso sirven estas uniones. Hay una que se llama unión y unión all. Es como si tuviéramos el unión quita cargos repetidos. O sea, si aquí abajo también hubiera algo, un cargo que se llamara recursos humanos, pues solo me va a mostrar uno una vez. Pero pues como no hay unos igualitos aquí en estas dos columnas, pues por eso me los está mostrando los dos. Por ejemplo, yo tengo un salario y acá no tengo nada que se llame salario. Yo puedo simular que tuviese una columna y le coloco un nulo y hago la unión ahí. Entonces abajo, como no tengo el campo salario, yo lo que hago es decirle, colóquele un nulo ahí como si fuera un comodín para que me salga la misma cantidad de columnas. Esas son las famosas uniones entre dos tablas. O sea, tabla 1, unión, tabla 2. Tercer tipo de joins entre las tablas, que lo vimos allá, que yo tenga los datos de esta y no de esta, o de este y no de esta. Entonces, aquí usamos este simbolito como para decir tráigame esté o no esté ahí. Por ejemplo, resulta que yo tengo aquí todos mis empleados. Listo. Y acabé hace un rato de ingresar una nueva que se llama ella. Angie Karina. Ella no está, tiene un código de cargo 4, pero ella no está relacionada a ningún proyecto. Pero quiero que me salgan todos los empleados, estén o no estén con un proyecto. Para eso, lo que hacemos es usar la tabla empleado, la siguiente será la tabla empleado proyecto. Entonces, por ejemplo, EP. De todas maneras, yo tengo que decirle que las voy a unir por medio de su llave. En empleado proyecto aquí también hay una identificación, pero le coloco este simbolito al final, que son paréntesis redondos y el más, para decirle tráigamelos esté o no esté. Fíjense que aquí me trajo Angie Karina. Todos los demás tienen un código de proyecto asignado, ella no lo tiene, pero sin embargo me lo mostró, porque yo dije tráigame todos los empleados tengan o no tengan proyecto. Esos son ese tipo de columnas, esos tipos de joins que son de un lado o del otro, left o right. ¿Listo? Esto, como les digo, en Oracle lo usamos más así, más que la palabra. Entonces, básicamente, para trabajar tablas, la más común que siempre uno usa es la primera, o sea, relacionando las tablas, porque en general es la que más se necesita para reportes, porque en algún lado está el código y en otro la descripción. Entonces, para eso, usamos el inner join. ¿Listo? El unión y dos o más tablas. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo haríamos para saber la cantidad? Si yo quisiera solamente tener los empleados, el nombre y su sueldo. El sueldo está por acá en la tabla, o el salario. El sueldo está
en la tabla salario. ¿Cómo creen que sería? Allá en el chat. Las letras sirven para un alias, Oscar. Qué pena, hasta ahora veo tu pregunta. Porque igual tú lo podrías escribir acá. Mira, empleado, punto, no sé, identificación. Que sería una manera de colocarlos, pero como las tablas a veces, por ejemplo, esta se llama empleado proyecto, para volver escrito a veces empleado proyecto punto identificación, empleado proyecto punto tal, lo que hacemos es abreviarles y ponerles un alias. Para eso sirven las letricas, para que nos quede más fácil a nosotros crear las consultas. Bueno, entonces por ahí más o menos les preguntaba que cómo creen que yo sacaría la consulta de los empleados donde me muestre el nombre y el salario. Tendría que usar la primera forma, ¿cierto? El inner join, o sea, igualando con, usando el igual. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bien, ya sabemos que en empleado, y vamos a usar su alias, vamos a colocar el primer nombre, primer apellido, entonces primer nombre, primer apellido, y tenemos otra donde están los cargos, ¿cierto? Que lo que yo hago es unirlas a través de su llave, y en este caso es código cargo, igual a código cargo, y acá coloco el salario. Entonces fíjense que aquí está cuánto gana cada uno de estos pelucones que tenemos en la base de datos. 3.800.000. 2 millones y medio. Listo. Así lo haríamos. Entonces este es el tipo de consulta más común, muchachos, de todos los tres. Sin embargo, pues a veces se necesita lo que les dije, el reporte de todos, aunque no estén en estos, o a veces eventualmente uno hace una unión, pero lo más común es estos, igualando por las llaves. Porque en algún lado tengo el código y en otro la descripción. Entonces ese es el tipo de consultas más comunes. Bien. Resulta que ahora vamos a mirar algo que se llama consultas con grupos. Sobre las tablas nosotros podemos hacer algunas operaciones aparte de las columnas. En sí, sobre la tabla misma podemos contar cuántos registros hay, sumar, mínimo, máximo, etc. Bien, entonces imagínense que me voy para mi tabla de cargos. Voy a mirar cuánto suman todos los salarios que tengo ahí. Bueno, dice que 25 millones, todo lo que tengo colocado ahí en esa tabla paramétrica. Puedo colocar el promedio con ABG, pero miren que como sale tan feo, entonces yo empiezo a usar otras funciones, por ejemplo el round, porque pues para mostrar eso, imagínense ustedes haciendo esto en una super página de PHP o en un programita de Java o algo, y uno mostrándole todo esto al usuario. Pues para eso entonces lo pone bonito y hace un round. O inclusive uno le dice cuántos decimales quiere mostrar. Si quiere mostrar 3, 2, algo así. Mira, aquí va con 3 decimales. Bien. Sumas, promedios. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer el mínimo salario que tengo ahí. 800.000. Puedo hacer el máximo. El máximo, 10 millones. Sí, el gerente que hace un rato colocamos. Entonces, fíjense que acá sobre una columna, toda la columna cargo, puedo estar haciendo mínimos, máximos. Acá le podría de todas maneras estar colocando un where, ¿cierto? Podría decirle que el código de cargo sea diferente del gerente, que es 7. Entonces el siguiente salario mayor es 6 millones. Puedo contar cuántos registros hay en una tabla, entonces esta consulta es, mejor dicho, Nacho hace SQL. Uno la ve mucho, que es el count asterisco. Esa se la encuentra mucho para saber cuántos registros tengo. Pero también quiero mostrarles algo de esta consulta, fíjense. Aquí tenemos 7 registros y ya nos contó que sean 7. Cuando yo hago un count asterisco,
Entonces, él lo que hace es contar así y contar así, porque el asterisco es decir, coja todas las columnas. Si yo tengo una tabla por allá con unos 10 millones de registros, esto es muy costoso para mi base de datos, para el rendimiento de mi base de datos. Y si yo, por ejemplo, estoy haciendo una consulta por allá en un sistema web y cada rato la estoy ejecutando, select con un asterisco, entonces voy volviendo lento mi sistema web y degrado el rendimiento. Uno lo que hace habitualmente, si ustedes lo que quieren es consultar cuántos datos hay, es que cuente sobre la primera columna. Con este 1 yo me refiero a la columna número 1. Fíjense que el resultado es el mismo, pero le dije solo cuénteme con una columna. ¿Listo? A propósito de ese 1, aquí entonces tengo todos mis cargos. Cuando yo le doy el order by, también puedo decirle el número de columna. Hace un rato le dijimos order by código, bar descripción. Aquí yo le puedo decir, ordéneme por la columna número 3. Y él lo ordena acá, por la columna que yo le diga. También en el order by, igual que en el count, yo puedo dirigirme referirme a las columnas como por números. ¿Listo? Bien. Hay algo que se llaman grupitos y entonces estos grupitos nos permiten que yo como que divida los registros que están en la base de datos para hacer conteos por aparte. Me explico. Por ejemplo, acá nosotros decimos, suponiendo que tengo una tabla de departamento, que me los agrupe por descripción y que me cuente cuántos hay en cada uno. Yo la voy a hacer acá con una que se llama empleado proyecto. Listo, fíjense que mi empleado proyecto, ay, me comí el from. Select asterisco. Efectos de las noches ya. Fíjense que acá ya tengo dos empleados para el proyecto 1. Para el proyecto 6 tengo 1, para el 2 tengo otros 2 empleados, este señor de esta cédula y este de estos. Yo puedo necesitar una columna más o menos, una consulta más o menos de este tipo. Necesito saber cuántos empleados hay asignados a cada proyecto. ¿Listo? Yo cómo me imagino eso o cómo funciona este grupo, muchachos. Resulta que acá entonces yo voy haciendo grupitos por aparte, entonces saco por acá los de proyecto número 1, los del proyecto número 2, los del proyecto 3, 4, 5, 6. O sea, los divido, hago grupos por estos códigos de proyecto y luego cuento cuántos hay en el 1, cuántos hay en el 4, cuántos hay en el 6. Esas son las funciones que nosotros llamamos de grupos o group by. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Entonces esa consulta que yo les estoy diciendo nos dice que contemos. Ya sabemos que el conteo se puede hacer con la columna número 1, que contemos cuántos empleados hay por código proyecto y cuántos empleados hay en código proyecto. From, aquí le digo, hágame grupitos por este código del proyecto y cuénteme cuántos hay. Entonces, volviendo a recapitular. Tengo que contar, puedo contar por la columna o puedo contar por identificación. Le digo seleccióneme el código de proyecto, con ese código de proyecto hágame grupitos y cuénteme cuántos hay en cada uno. Entonces esa columna me dice, al código de proyecto número 1 usted tiene 2 personas. Para el proyecto 6 tiene 2 personas. Para el proyecto 2 tiene 2. Para el 3 solo tiene 1. Este es el group by. Entonces ese group by lo que hace es, por la columna que yo voy a mandar a agrupar, sacar grupitos. Y para esa columna hacer un conteo. También pude haber hecho una suma por allá, por ejemplo. Pero pues una suma de identificación no tiene como sentido, ¿no? Pero por ejemplo si puedo hacer una suma de, bueno, aquí no tengo el salario. Puedo hacer un conteo, puedo hacer una suma, algo así. Esas que vimos ahorita, mínimo, máximo, etc. La más común es un count, que es hacer grupitos y contar cuántos hay. Bien, muchachos. En otro nivel llegamos a las subconsultas.
Esas subconsultas son consultas que tienen allá en su web otra consulta. Entonces fíjense que aquí yo estoy trayendo la tabla empleado con un código de cargo y aquí le estoy diciendo donde se cumpla una condición. Vamos a hacerla allá. ¿Listo? Entonces vamos a traer los empleados, como bien lo decía ahí, cuyo sueldo, cuyo salario, no sé, sea mayor a 1 millón, como podríamos haberlo dicho. Entonces, select asterisco from empleado, where. Resulta que el empleado no tiene este campo salario, no tiene cargo, ¿cierto? Entonces yo tengo que llegar a este salario a través de la tabla cargo. ¿Y cómo se relaciona cargo y empleado? Pues con código cargo. Entonces le voy a decir, donde su código de cargo esté en otra consulta que yo voy a hacer. Si quieren, ustedes la pueden construir acá adentro, como para que la tengan más clara. Aquí, esto es como cuando yo hago el igual. Este cargo tiene que estar aquí, el mismo cargo, la misma columna relacionando, ¿listo? Seleccióneme el código cargo de la tabla cargo, donde una condición. Entonces nosotros dijimos donde salario sea mayor a 1 millón. Listo. Aquí ya me trajo a todos los empleados cuyo código de cargo sea mayor a 1 millón. Yo puedo decir cuyo salario esté en 1.400.000, que era un salario particular, ¿no? Vamos a ver. Estos tres son los que ganan 1.400.000. O sea, esto de acá es una columna, otra consulta así con in, con where, con etcétera, etcétera. Y aquí ella la está recibiendo como condición. O sea, es una consulta dentro de otra consulta. O los subqueries o los anidados que nosotros llamamos.